Es como si el arma se les disparara en la mano. Y cuando miramos la historia de Jesús, este principio brilla con una claridad cegadora. Los fariseos y líderes religiosos tenían la certeza absoluta de que habían ganado la partida cuando colgaron a Jesús en la cruz. Pensaron: listo, problema resuelto, hemos silenciado al Mesías. Pero Dios ya tenía escrito un final que ellos, en su ceguera espiritual, jamás habrían podido prever. La escena que parecía la derrota más humillante se transformó en la mayor victoria de todos los tiempos. El plan de ellos no solo cayó por tierra estrepitosamente, sino que Dios lo transformó en el propio cumplimiento de la misión salvadora. Ese es el misterio profundo de la soberanía divina. Incluso cuando los impíos creen que tienen el control del volante, en realidad solo están sirviendo al propósito mayor del cielo sin saberlo. Cada traición dolorosa, cada palabra distorsionada, cada trampa puesta en el camino se convierte en una herramienta que el Señor usa para fortalecer, pulir y promover a sus escogidos. Así actúa Él. Cuando alguien toca a un elegido, despierta movimientos espirituales que escapan a toda lógica humana. Cada vez que hablan mal de ti a tus espaldas, ellos mismos están sembrando semillas de caída en su propio terreno. Cada vez que conspiran en secreto, Dios se prepara para exponerlo todo a la luz pública. De repente, ves que se les cierran las puertas, que sus alianzas se rompen por desconfianza, que las oportunidades se les esfuman de las manos y no tienen ni idea de por qué. Pero tú, con tu discernimiento, sabes que Dios está ajustando las cuentas. Tal vez tus ojos naturales no perciban esto en el momento del dolor, pero la respuesta espiritual comienza en el instante mismo en que se comete la injusticia. Dios no tiene prisa, Él es eterno. Él permite que el ego de tus opositores crezca, como un globo que se infla, solo para que el estallido revele quién está realmente al mando. Y Dios toma ese ataque y lo usa como trampolín para elevar al elegido aún más alto. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, el Padre lo convierte en dirección y propósito. Aquello que era para partirte por la mitad, se vuelve el puente que te conduce a tu destino. Por eso el Señor nos recuerda tantas veces: no tengas miedo del día malo. Los golpes duelen, claro que sí, somos humanos, pero también sanan y limpian por dentro. Traen claridad, revelan de qué madera estás hecho. Cada vez que el enemigo intenta herir, la identidad del escogido brilla con más fuerza. Al final, sin traición no hay madurez. Sin rechazo, no hay redireccionamiento divino. Sin dolor, no nace la verdadera autoridad. Es como si Dios le dijera al enemigo: gracias por intentar derribar a mi hijo. Ahora quédate ahí y mira cómo lo exalto delante de tus ojos. Este es el proceso ineludible de la elevación divina. Nace en las llamas de la prueba, es moldeada en las decepciones y coronada en la perseverancia. El elegido no se levanta por devolver el golpe, sino por permanecer firme. El enemigo no entiende esa fuerza porque no viene de la tierra, viene de arriba. Es la fe que sigue alabando mientras sangra. La paz que declara: hasta esto servirá a los planes de Dios. Las piedras que te lanzan se convierten en los escalones por los que subes hacia tu promesa. Y es por eso que aquellos que te hirieron acaban siendo espectadores silenciosos de tu bendición. Dios prepara mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, no para humillarlos gratuitamente, sino para demostrar que ningún plan humano puede detener lo que el cielo ha determinado. Así que, levanta la cabeza. Tu dolor no es el fin, es el proceso. El ataque no cierra tu historia, la amplifica. Continúa caminando con Jesús. De la crisis. Cuando el mal fue cometido contra Tamar, las Escrituras nos dicen que David se enojó, pero no actuó. Esta inacción es particularmente significativa cuando consideramos que, como rey, tenía todo el poder necesario para hacer justicia. En Proverbios capítulo 21, versículo 15, está escrito: el hacer justicia es alegría para el justo, pero terror para los que hacen iniquidad. David falló en su papel tanto como padre, como autoridad constituida. El tercer error, quizás el más devastador, fue permitir que su pasado comprometiera su presente. Algunos estudiosos sugieren que David pudo haberse sentido descalificado para castigar a Amnón debido a su propio pecado con Betsabé. En segundo libro de Samuel capítulo 12, versículos 10 a 11, el profeta Natán había profetizado que la espada nunca se apartará de tu casa,
como consecuencia de sus acciones. Sin embargo, esta profecía no era una excusa para la inacción, sino una advertencia que debería haberlo hecho más vigilante. Como líder familiar, David demostró una tendencia peligrosa a evitar conflictos necesarios. En Primer Libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, refiriéndose a otro de sus hijos, Adonías, las Escrituras nos dicen que su padre nunca lo había contrariado en todos sus días, diciéndole, ¿por qué haces así? Este patrón de no confrontar el mal dentro del hogar tuvo consecuencias devastadoras. El liderazgo pasivo de David creó un vacío de autoridad que fue llenado por la violencia y la venganza. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, somos advertidos. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. El silencio de David ante el crimen de Amnón esencialmente autorizó a Absalón a hacer justicia por su propia mano. Quizás el error más sutil, pero igualmente significativo, fue la falla en crear un ambiente de comunicación abierta y segura en su familia. Cuando Tamar fue atacada, no encontró en su padre un puerto seguro para buscar justicia. Cuando Absalón planeaba venganza, no hubo diálogo que pudiera haber evitado más violencia. Como está escrito en Proverbios capítulo 29, versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. La ausencia de una disciplina amorosa y consistente creó un ambiente donde los hijos de David seguían sus propios caminos, frecuentemente destructivos. Estos errores de liderazgo no son solo lecciones históricas, son advertencias relevantes para todos los que ocupan posiciones de autoridad, especialmente dentro de la familia. Cuando aquellos que deberían proteger y guiar eligen el camino del silencio y la pasividad, las consecuencias pueden resonar por generaciones. ¿Qué podemos aprender de esta antigua tragedia familiar que aún resuena con tanta fuerza en nuestros días? Las lecciones son profundas y urgentemente relevantes para las familias modernas, independientemente de su posición social o contexto cultural. La primera lección crucial es sobre la importancia de la vigilancia activa. Como nos advierte Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, debemos ser sobrios y velar. En los días actuales, donde nuestros niños y jóvenes enfrentan amenazas muchas veces invisibles a través de las redes sociales y relaciones digitales, esta vigilancia se vuelve aún más crucial. No se trata de control obsesivo, sino de presencia atenta e interés genuino en la vida de nuestros hijos. Las señales de advertencia que David ignoró tienen sus equivalentes modernos. Cambios súbitos de comportamiento, enseñanzas, advirtiendo a sus seguidores que no fueran como la esposa de Lot, Lucas 17, 32. Esto destaca la relevancia continua de esta historia como una lección sobre compromiso, obediencia y la necesidad de dejar el pasado atrás cuando Dios nos llama a una nueva vida. Número 3. Nadab y Abiú, los sacerdotes que ofrecieron fuego extraño. La historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, es una de las más impactantes y misteriosas del Antiguo Testamento. Encontramos este relato en el libro de Levítico, capítulo 10. Estos dos hombres eran sacerdotes, escogidos por Dios para servir en el tabernáculo, un papel de gran honor y responsabilidad. Un día, Nadab y Abiú decidieron ofrecer fuego extraño ante el Señor, algo que él no había ordenado. La reacción divina fue inmediata y severa. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió, y murieron delante del Señor. Levítico 10, 2. Esta historia plantea muchas preguntas. ¿Qué era exactamente ese fuego extraño? ¿Por qué el castigo fue tan severo? Para entender mejor, debemos considerar el contexto y los detalles proporcionados en el texto bíblico. El término fuego extraño sugiere que Nadab y Abiú estaban ofreciendo algo que no estaba de acuerdo con las instrucciones precisas que Dios había dado para el servicio en el tabernáculo. Dios había establecido reglas específicas para cómo debía ofrecerse el incienso y qué tipo de fuego debía usarse. Al ignorar estas instrucciones, Nadab y Abiú estaban esencialmente poniendo su propia voluntad por encima de la de Dios. Además, el texto sugiere que pudieron haber estado bajo la influencia del alcohol cuando cometieron este acto. Inmediatamente después del incidente, Dios prohíbe a los sacerdotes beber vino o bebida fuerte antes de entrar en la tienda de reunión. Levítico 10, 9.
Esta prohibición justo después del incidente lleva a muchos estudiosos a creer que la embriaguez pudo haber desempeñado un papel en la decisión imprudente de Nadab y Abiú. La severidad del castigo refleja la seriedad con que Dios veía la santidad del tabernáculo y el papel de los sacerdotes. Como líderes espirituales, Nadab y Abiú tenían la responsabilidad de seguir las instrucciones de Dios con precisión y guiar al pueblo con el ejemplo. Su desobediencia no era solo una cuestión personal, sino que tenía el potencial de desviar a todo el pueblo. Número 4. Acán, el hombre que escondió el botín prohibido. La historia de Acán, relatada en el libro de Josué, capítulo 7, es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado individual sobre toda una comunidad. Acán era un israelita de la tribu de Judá, que vivía durante el periodo en que el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Después de la milagrosa victoria sobre Jericó, Dios había dado instrucciones claras de que todo el botín de la ciudad debía ser dedicado a él, una parte destruida y otra colocada en el tesoro del Señor. Sin embargo, Acán, movido por la codicia, decidió desobedecer esta orden. Secretamente, Acán tomó para sí un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Escondió estos objetos en su tienda, pensando que su acto pasaría desapercibido. Sin embargo, las consecuencias de su acción pronto se hicieron evidentes. Cuando los israelitas intentaron conquistar la pequeña ciudad de Jai, sufrieron una derrota humillante, perdiendo 36 hombres. Esta derrota inesperada llevó a Josué a buscar el rostro de Dios, quien reveló que había pecado en el campamento. A través de un proceso de eliminación, Acán fue identificado como el culpable. El castigo para el pecado de Acán fue severo. Él, junto con su familia y todos sus bienes, fue llevado al valle de Acor,